porque lo decíamos, después de un divorcio se alteran Todo. todos los ámbitos de una pareja, de una familia, y lo que queremos es, pues, preguntarle al abogado Álvaro Hernández, él es juez del Tribunal Civil de San José, el Ujú, tema de la indemnización, que es, ¿Se ¿se podrá o puede no o se- no se puede ¿Y en qué pedir? circunstancias, ujú. verdad? Bueno, todo. Sí. Muy buenos días, don Álvaro. Muy buenos días, Verónica y Douglas. Bueno, desde luego que sí, es un tema muy actual, lo referente a la situación que genera la extinción de un matrimonio por medio de un divorcio. Ujú. Y desde luego que eso ofrece una serie de secuelas muy particulares, tanto a nivel psicológico, a nivel de salud y también a nivel económico. El matrimonio tiene dentro de la ley un régimen que se llama el régimen patrimonial y normalmente dentro de ese régimen está referido al aspecto tradicional de lo que se conoce como gananciales. Tal vez para que nuestro público pueda apreciar qué son gananciales, Ujú. serían aquellos bienes que se adquieren estando casados. Entonces, cuando hay una desvinculación, la mitad de todos los bienes que adquieren los dos cónyuges pasarían a ser gananciales, o sea, cada uno tendría derecho a la mitad. Sin embargo, después de un tiempo para acá, hace unos años, se ha venido postulando una serie de indemnizaciones que tiene que ver con el sufrimiento ¿Cómo es de eso, aquella don Álvaro? persona que ha sufrido un engaño, que ha sido objeto de Infidelidad. una infidelidad en un proceso de adulterio, aspectos que tienen también relación con los menores. Aquella manipulación que se le hace normalmente a los menores después de una separación o un divorcio, en relación con cierto tipo de desinformación del papá o de la mamá, según corresponda, desde luego. Toda esa serie de situación produce secuelas que pueden ser indemnizadas por el derecho. Me parece muy Sí, interesante ya, este ya. capítulo de la infidelidad, las consecuencias que trae a nivel emocional y cómo me pueden indemnizar cuando yo soy víctima de la infidelidad. ¿Cómo Claro. podemos medir eso y cuantificarlo también, don Sí, Álvaro? Es eso que es es un, complicado, eso es todo ¿verdad? un problema en el derecho que se conoce, tradicionalmente se conoce como daño moral, que tiene que ver con las secuelas psíquicas, psicológicas, el sufrimiento, el dolor, la desazón que se puede dar en diferentes esferas de la vida. Claro. Y dentro de estas esferas, la más sensible es precisamente la situación de una ruptura de una relación matrimonial donde está de por medio todo un proyecto de vida a nivel familiar, sentimental, en general, a nivel social incluso. De manera que al darse un rompimiento por una infidelidad, por un adulterio, donde incluso en otros países recientemente eso era un delito penal. En Claro. países como la Argentina y en otros lugares, había castigo penal para, sobre todo, el que era culpable del adulterio. Entonces, todo esto, desde luego, que genera la posibilidad de que tenga que darse un cálculo económico a nivel, digámoslo así, sobre todo de sanción para la persona culpable de haber generado una situación que la otra persona no tiene por qué soportar en una relación normal, ¿verdad? Entonces, esa es la propuesta que el derecho realiza. Don Álvaro, pensemos en aquel caso en donde una infidelidad implica que alguno de los dos tuvo una vida paralela, hizo familia, hizo amigos diferentes, se divorcian, la persona se da cuenta que tenía obviamente esta segunda vida y que además había adquirido una serie de bienes en esa vida. Entonces, en esa segunda vida. Y entonces me divorcio y quiero empezar a reclamar todos esos bienes Claro, claro. que posiblemente se los puso a nombre de muchos amigos de esa segunda vida. ¿Cómo puede uno guiar a la gente en este caso? Así hay, sobre todo hay bastantes casos Ujú. que tienen que ver con acciones de simulación por distracción de bienes, una figura que tiene un término muy particular que se llama levantamiento del velo societario, que es cuando los cónyuges, alguno de ellos, acude a trasladar los bienes a sociedades, aparentemente porque la sociedad es como una persona aparte y son Intocable, sí. bienes que están ahí incluidos y con la intención de ser sustraídos de un potencial divorcio. En ese sentido, entonces, se tiene como que esos bienes, efectivamente, la intención fue evadir la responsabilidad por el divorcio y se vuelven a, digámoslo así, a traer para que puedan ser distribuidos dentro del divorcio que se está discutiendo. Pero si la persona a la cual le fueron infiel, Sí. además se da cuenta que su esposo, su pareja, Ujú. hizo bienes además con esta otra persona,
esta relación extramarital. Perfecto. Ahí, ¿cómo está la Perfecto. cosa? Hay una situación que tiene que ver con el caso de la unión de hecho. Ajá. La unión de hecho es una figura que se está dando ya un reconocimiento consolidado, pero uno de los requisitos para proteger a esa unión de hecho, digamos, a la otra persona, Sí. es que en este caso el señor tenga actitud legal para contraer matrimonio con ella. Viéndolo desde el punto de vista de que si él está todavía casado y llevaba esa vida paralela, Ujú. entonces no podría esta persona que convive con este señor tener derecho a esos bienes que él adquirió en ese tiempo con ella. Entonces, por ahí tendría derecho la esposa. Porque, don Álvaro, perdón, No, dale. no necesariamente tiene que haber infidelidad. Hay personas que no se divorcian Sí, claro. y rehacen su vida con alguien nuevo y ahí entonces esa, ¿verdad? Ante este modelo, ¿cómo reclamo? Porque yo como esposa voy a decir, yo tengo derecho a eso. Sí, Y además claro. me fue infiel. O sea, vos ¿Y estarías cómo? con sangre en el ojo. Sí, Probablemente, pero una desde pareja. el momento en que ya hay una desvinculación de hecho, desde que ya la persona se va y las reglas de juego y el conocimiento de cómo se están dando las cuestiones salieron ya y no hay nada oculto, todo lo que las personas adquieran estando ya en esa situación Es ya separación. de separación, cada uno pues tendrá sus bienes por separado. Porque lo que pretende el régimen del matrimonio a nivel económico es lo que se adquiera en esa convivencia. Se supone o se presume que son por el esfuerzo común de ambos. Claro. Entonces, en ese sentido es que la ley protege ese tipo de situaciones. Sí, sí, aquí la duda que le queda a uno es, por ejemplo, en un proceso de divorcio, Sí, claro. obviamente emocionalmente la persona sale muy dañada, o la pareja, o la familia. ¿Cómo llego yo y pruebo que efectivamente ese divorcio me generó secuelas? Bueno, hay situaciones que se conocen que las cosas hablan por sí mismo. Ajá. Una relación paralela, donde desde luego existió una doble vida, donde hay un engaño, pues para la medicina, para la psicología y para el derecho, en general, eso salvo prueba en contrario, se presume que la persona sufre, que es una situación que no conocía, se ve desplazada, se ve engañada y le puede generar un montón de problemas a nivel social, a nivel familiar e incluso a nivel Laboral interno, también, laboral, debe incluso haberse con su afectado. familia. Ujú. Entonces, en ese caso, las situaciones que se dan sobre aspectos de daños y perjuicios reflejan una heterogeneidad de cosas muy múltiples, muy diversificadas. Por ejemplo, en el tema hasta la violencia doméstica. Ajá. Hemos venido apreciando cómo a veces sucede que a una persona lo separan del hogar, lo desvinculan, mientras se dé ahí una audiencia, se recibe una prueba para determinar si se constatara o no esa violencia. Y en esos casos podría darse algún tipo de conductas abusivas, de procesos, por así decirlos, malintencionados. Y en ese caso, si la persona efectivamente se muestra que sufrió todo un abuso de ¿Qué, esa con un cónyuge. dictamen No, médico? sobre todo es cuando la causal no se le demuestra, donde simplemente se le denuncia por una situación de venganza, Ajá. por una Uy, situación que de que se no le gustó sucede. algo y sabemos las repercusiones incluso hasta laborales y sociales que puede estigmatizar a una persona que ya de antemano lo señalen como agresor, cuando de antemano todo fue simplemente una maquinación, un engaño. Sí, pero Y eso- esto es un problema porque es un proceso que se maneja de una manera muy rápida, donde sin recibir prueba ni constatar de una vez eso, se ordena que tenga que salir del hogar. Y entonces eso podría generar situaciones, incluso lo hemos visto en el campo de la política, donde se ha discutido hasta qué punto, pero ahí el gran problema es que efectivamente no se cuenta todavía con un juicio plenario, con todas las etapas para poder determinar si existió o no existieron esos hechos que se alegan. De manera que también cuando se acude a situaciones de interponer procesos con fines abusivos, tratando de desviar lo que la Atención. ley protege, pues eso también puede ser objeto de daños y perjuicios y discutirse en otra vía. Ahí el hombre, digamos, puede El contrademandar. hombre, o si fuera la mujer, podría Porque presentar les- por separado una demanda haciendo ver Pasa mucho todo eso. ese daño reputacional a nivel social, A la imagen. a la imagen o la pérdida incluso hasta de algún concurso para poder accesar a algún puesto importante por ese tipo de situación que se había presentado de manera anómala. Don Al-
vamos a tomar otro capítulo, porque hay Sí. una situación que a veces la infidelidad conlleva que haya una enfermedad de carácter sexual de por medio. Si Sí, yo muy puedo probar que me interesante. contagiaron, que mi expareja me pegó algún tipo de enfermedad, ¿qué Veneria, hago? sí. ¿A quién acudo? ¿Y cómo me pueden remunerar si yo Claro. pruebo de que fue mi ex que por infiel me contagió algo? Sí, aparte de la enorme afectación psicológica que genera una situación para la pareja, pues desde luego que una vez determinado que efectivamente fue objeto de una infección por alguna enfermedad de transmisión sexual, pues tiene toda la posibilidad de reclamar daños que compensen los tratamientos y una serie de situaciones derivadas de esa infección, ¿verdad? De esa enfermedad. También hemos visto acá en Costa Rica, tal vez no es muy frecuente, apreciar que incluso los hijos que nazcan con algún defecto patológico por esa enfermedad sexual podría luego demandar a su progenitor, a su Pero, padre, estando ya él con capacidad para hacerlo. don Álvaro, ¿ya no han ocurrido casos así Han en Costa ocurrido Rica? casos, en el derecho comparado los hemos visto, en Costa Rica no tengo conocimiento, incluso en aspectos que tienen que ver con daños genéticos. Cuando a la pareja se le advierte con los exámenes previos a nivel prenatal de que tienen o la posibilidad de que no, alguno de ellos puede presentar un problema con el nacimiento de un niño y ese niño después nace y con alguna patología o alguna incapacidad, también están posibilidades luego de poder reclamar daños y perjuicios. Antes se veía como que eso era algo producto de la divinidad, como Sí, que sí, así sí. se dio y no había otra situación que afrontar ello. No, ahora se Pero explica todo por la ahora ciencia. todo se explica por la ciencia y también por la dignidad de la persona y entonces en ese sentido hay un planteamiento muchísimo más amplio para indemnizar todo este tipo de secuelas. Don Álvaro, pero volviendo al tema de bueno, vamos con el régimen de visitas, pero si nos queda tiempo lo vamos a abordar, porque el otro tema es, si alguno de los dos alega que el proceso de separación es bien complicado y además psicológicamente salen muy dañados, Sí, claro. ¿cómo se regula ese régimen de visitas? Porque obviamente no se puede dejar a alguno de los dos sin ver a sus hijos. Hay que partir de una situación muy clara. Una cosa es la relación interpartes, intercónyuges, la pareja, y tenemos que tratar a nivel legal, psicológico, la situación de los niños, de la Es en familia. paralelo. Esa situación hay que manejarla de manera objetivamente distinta. O sea, no podemos quitar de por medio que va a haber secuelas en los menores, pero lo que se pretende en alguna medida es tratar de alivianarlas de la mejor forma posible. De manera que en ese sentido, cuando se da un divorcio, se tiene que regular el régimen de visitas. Mientras la situación de la relación de la persona que se está acusando o denunciando no tenga repercusiones con sus hijos, pues entonces se le tiene que dar todo un régimen de encuentros con los menores, fines de semana, etcétera, porque prácticamente eso también viene a ayudar no solo a los menores, sino también al padre con esos menores. Entonces, en ese sentido, lo que se ha dicho es que cuando se presentan situaciones también abusivas, cuando se alegan situaciones que no son ciertas, para que ya sea el padre o la madre se vea imposibilitado total o de manera muy drástica para poder compartir con sus hijos, pues eso desde luego es objeto de una indemnización, porque genera una cuestión de daño psicológico, de situaciones muy sensibles en relación a ese progenitor o incluso a los menores, Claro. porque qué mejor, como les decía antes, que los menores puedan tratar de hacer menos difícil la situación con una relación con el padre y con la madre de esos menores más o menos normal, para tratar de alivianar ese tipo de situación tan sensible, ¿verdad? Y sobre todo si se dan algún tipo de informaciones que no son ciertas, tratando de merituar el papel paterno que tuvo el padre, ¿verdad? Entonces, por ahí vemos a nivel de algunas parejas que se dan en el cine, etcétera, que a veces suceden esas cosas. Hace unos días estaba escuchando a José Luis El Puma Rodríguez, que decía que efectivamente él tiene una relación un tanto distante con sus hijas y aparentemente se debe a este tipo de secuelas que sucedieron en algún momento recién La dado el separación. divorcio. Don Álvaro, muchísimas gracias. Con mucho Doña, gusto. qué temita, Termina uno ¿verdad? apuntando más temas aquí, pero Uno, don Álvaro, sí. como siempre... Un placer tenerlo placer. acá en nuestra casa. Bueno, mucho gusto. Temas de salud, ¿verdad? Vamos con salud y Ya. con Pati.